Caminando. Aquí estamos nuevamente para acompañarles con una instancia de formación, información y reflexión, especialmente a todos y cada uno de ustedes, los miembros de la familia Colby. Nuestro espacio Caminando nos invita a ponernos en marcha como iglesia peregrina que somos. Yo, tú, todos, para que formemos la gran familia de los hijos de Dios. Y así te estamos invitando a que caminemos juntos. Vamos a conversar hoy día en nuestro programa acerca de un movimiento que se está generando en nuestra iglesia, que se está viviendo a nivel parroquial, se va a abrir muy pronto ya el próximo mes a lo que es una reflexión diocesana para luego transformarse en una reflexión a nivel nacional. Tiene que ver esto con el sínodo que se va a realizar el próximo año en Roma, sínodo de los obispos, donde precisamente el Papa ha convocado para que la Iglesia reflexione acerca de su sinodalidad, su capacidad para caminar con otros. Y hoy día queremos ver algunos detalles, queremos compartir con ustedes algunas explicaciones que de pronto son necesarias para entender este proceso tan hermoso que se está viviendo en la iglesia. Y por eso vamos a aclarar algunas dudas y profundizar, como decíamos, en ello. Sínodo es caminar juntos, su significado, y precisamente se trata de eso, que desde la reflexión que hace la iglesia podamos ver cómo vamos caminando juntos. Fernando, ¿qué más podríamos decir con respecto a lo que es un sínodo, por ejemplo? Sí, muchas gracias Francisco. Saludo a todos quienes nos escuchan a través de este espacio. Ciertamente, tal como tú decías, la palabra sínodo es una palabra de origen griego, que se divide en dos partes, ¿no? La primera es sin, que es con, y odos, que es camino. De ahí la palabra método, ¿no es cierto? El camino que uno realiza para alcanzar algo. Pero ciertamente que desde el punto de vista de la iglesia entendemos que el sínodo es caminar con otros, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque en la iglesia habita el Espíritu Santo, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Y por eso entonces que el Papa Francisco ha convocado a este sínodo el año 2018, en septiembre, que es un proceso que se ha alargado también, como bien sabemos, producto de la pandemia que hemos vivido todo, en todo el mundo, ¿no es cierto? Y justamente el Papa instruye este sínodo con una constitución apostólica, la constitución Episcopalis Communio, es decir, la comunión de los obispos. Y el Papa ahí cuando comienza dice la comunión de los obispos con y bajo Pedro, ¿no es cierto? En el sentido de que él se siente un hermano con los obispos, pero bajo Pedro, bajo la autoridad, ¿no es cierto?, del romano pontífice, ¿no es cierto?, del obispo de Roma. Y justamente allí invita a que podamos reflexionar, caminar, ¿no es cierto?, participar en comunión respecto a reflexionar sobre temáticas importantes. De hecho, la imagen, la figura, ¿no es cierto?, de sínodo existe desde el Concilio Vaticano II y se aconseja hacer sínodo. El Papa Pablo VI en su minuto lo señaló así, para definir materias importantes que requieren de gran, ¿no es cierto?, de tensión, de gran sabiduría y sobre todo de comunión de la iglesia. Por lo tanto, se hace esta consulta a la iglesia para definir tareas, definir enfoques, definir miradas respecto al caminar de la iglesia. Y esto justamente se sustenta en la escritura. De hecho, San Pablo, ¿no es cierto?, seguramente conocemos ese texto de la primera carta a los Corintios cuando dice de que la iglesia es como un cuerpo, con muchos miembros. Y justamente ahí San Pablo usa una palabra que dice que hay diversidad de carismas. Y sabes tú que la palabra carisma, ¿no es cierto?, cuando si uno la busca, ¿no es cierto?, en el diccionario así de griego, ¿no es cierto?, porque la Biblia ustedes saben que Pablo escribió en griego, se usa la palabra charis. Y la palabra charis se parece a una que ocupamos en español que es gratis, ¿no? Charis, gratis. Y por eso justamente la palabra charisma
es como lo gratis, ¿no? Es lo que en definitiva Dios nos regala como gracia. Entonces lo que estamos llamados nosotros, los cristianos, a hacer es compartir la diversidad de carisma, es decir, la gracia de cada uno, lo que se nos ha dado gratis, en definitiva nuestros dones, al servicio del otro. Por eso San Pablo después profundiza diciendo, bueno, unos pueden ser manos, piernas, cuerpo, ¿no es cierto? Pero aún así, insisto, todos cuerpo en Cristo, ¿no es cierto? Y justamente el sínodo lo que busca es eso, de que cada parte, ¿no es cierto?, de este cuerpo, cada miembro de la iglesia pueda dar su opinión en la escala que tú ya mencionabas, ¿no es cierto? Una escala parroquial en este minuto, luego una fase diocesana, luego la iglesia latinoamericana y luego ya la iglesia universal, de acuerdo a la reflexión de las temáticas que se van entregando. Luego vamos a conversar un poquito de las temáticas que se van a ir abordando, pero es muy importante entender esto, que la iglesia en sí misma, ¿no es cierto?, tiene esta práctica de la sinodalidad, quiero decir, ¿no es cierto?, una palabra que se nos puede confundir un poquito, ¿no es cierto?, sinodalidad, pero que en definitiva debe hacerse parte de nosotros porque es parte del caminar de la iglesia. Caminamos con otros, caminamos juntos y justamente todos somos iglesia en la medida que nos hacemos parte en comunión, en participación y en misión. Interesante, fíjate que, y curioso a la vez, porque precisamente el sínodo de los obispos del próximo año va a reflexionar acerca de la sinodalidad de la iglesia. Una iglesia que de nacimiento es sinodal, que camina con otro, que el aporte de tu carisma enriquece, siendo distinto a este cuerpo místico. Se ha perdido, necesitamos recuperarlo. ¿En qué estado está? Eso es precisamente de lo que se va a tratar el sínodo. Creo que la canción que vamos a escuchar refleja muy bien este sentido y por eso no solo lo invitamos a poner atención a la música, sino particularmente a la letra, porque de alguna forma es una oración. Somos pueblo de Dios, iglesia peregrina, como una gran familia que camina unida. Debemos alcanzar de la pasión del pan, que nuestra fuente es el Dios de la vida. Venga a nosotros tu reino de amor, pon a tu pueblo de pie. Celebraremos contigo, Señor.
Somos cuerpo de Cristo, iglesia que comparte y que alimenta al mundo tan dolido de hambre. Venimos a cantar en la fracción del pan, que nuestro amor es el Dios hecho carne. Cristo encarnado que camina con nosotros, que se hace parte de nuestra historia a través de la iglesia que nos va guiando, que nos va acompañando en este caminar, que va develando para nosotros a Cristo resucitado. En la práctica, Fernando, ¿qué significa la sinodalidad? ¿Cuál es el aporte que nosotros, desde nuestro quehacer pastoral, vamos haciendo a esta reflexión? Sí, yo creo de que cuando hablamos de la sinodalidad, ¿no es cierto? Como tú señalabas, ¿no es cierto? Hablamos de la identidad misma de la iglesia. De hecho, yo creo que cada acción que uno realiza en la parroquia, por ejemplo, es sinodal o intenta ser sinodal. Desde el momento que nos ponemos de acuerdo de repente para ver quién va a hacerse cargo de cuál celebración, de las lecturas, de ver el tema de las flores, ¿no es cierto? O qué canción vamos a cantar en el coro, ¿no es cierto? Bueno, todas esas cosas son en alguna medida sinodalidad, ¿no es cierto? Porque nos ponemos de acuerdo con otros. Pero no es solamente una cosa de consenso, es sobre todo una cuestión que pasa por ir decidiendo el camino que hacemos en el seguimiento de Jesús. O sea, tiene que ver con una intuición del espíritu eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que eso es lo fundamental, que descubramos que tiene que ver con una intuición del espíritu. Porque esto tampoco es democracia, digámoslo así. Ahora, claro, parecería, ¿no es cierto?, que yo levanto la mano, tú levantas la mano, usted levanta la mano y nos ponemos de acuerdo. Pero aquí no es solo un tema democrático, sino que es un tema de que caminamos con la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, no es solo ponernos de acuerdo, ¿no? No es eso. Y quizás en la iglesia, por eso es tan difícil ponernos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque no se trata de una mayoría, se trata de escuchar la voz del Espíritu. Ciertamente, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos oración, muchas veces creemos de que es hablar, decirle cosas a Dios, hablar con Jesús. Y no es solamente eso, es escuchar a Jesús, ¿no es cierto? El silencio es una oración tremendamente profunda porque nos permite escuchar lo que Jesús quiere para nosotros. Entonces, ciertamente que son actos personales, ¿no es cierto?, pero en comunidad de sinodalidad, ¿no es cierto? Ahora, esta misma práctica es la que la iglesia emplea para decidir su camino, porque se sabe siempre llamada a seguir a Jesús, así como el texto de Juan, capítulo 10, ¿no es cierto? Yo soy el buen pastor, ustedes mis ovejas, conocen mi voz, ¿no? Bueno, la iglesia necesita escuchar la voz, por lo tanto siempre está escuchando la inspiración del Espíritu Santo para poder caminar hacia sus pastos, ¿no es cierto?, usando la imagen de San Juan en el relato del buen pastor. Entonces, ahí se va viendo la sinodalidad. Fíjate que mientras tú decías esto, yo estaba pensando en lo que significó la existencia histórica de Adolfo Kolping en la Alemania industrial cuando él comienza su misión. Creo yo que fue un gesto muy sinodal lo que él hizo, escuchar, atender, ver las necesidades que se estaban generando por la pobreza que conllevaba la industrialización, pérdidas de empleo, campesinos que se iban a la ciudad a vivir en situaciones miserables. Y él llegó con una respuesta, escuchó al Espíritu y se puso en marcha para actuar de una manera súper directa, sin hacerle el quite a una realidad que se le estaba presentando. Sí, exactamente. Y los cristianos estamos llamados a eso, a escuchar constantemente la voz del Espíritu. Ahora, en la Biblia tenemos muchos ejemplos de eso, ¿no es cierto? Abraham, sal de tu tierra y ve, ¿dónde te mostraré? ¿No es cierto? Incluso hay una canción que dice así mismo. Pero justamente ese acto de escuchar al Espíritu implica caminar, ponerse en marcha. Uno no puede estar sentado, sino que implica ponerse de pie e ir. Bueno, la sinodalidad es lo mismo, es escuchar la voz del Espíritu Santo que hace mover a la iglesia. La iglesia puede ser, ¿no es cierto? Y quizá muchas veces escuchamos en la televisión, ¿no es cierto?, en los diarios, en las redes sociales, ¿no es cierto?, que la iglesia está pasada de moda, que la iglesia no tiene nada que decir hoy día, que la iglesia está en un descrédito. Pero la iglesia nunca va a estar en un descrédito, jamás va a estar pasada de moda, porque en la medida que escucha el Espíritu Santo, camina en caminos que quizás no son populares, en caminos que quizás no son los que la sociedad propone.
porque el Espíritu Santo tiene caminos que no son tan claros, ¿no? Pero en la medida que somos capaces de escucharlo y caminamos juntos, ciertamente que así como escuchando la voz del buen pastor, llegamos a los pastos, como dice Jesús, donde Él nos hace solazar, ¿no es cierto? Descansar. Sí, la oración del sínodo de San Isidoro de Sevilla dice: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Obviamente es más larga, pero quería detenerme en esta parte porque de verdad que hoy día tenemos la gran posibilidad de, inspirados por el Espíritu Santo, aportar nuestra reflexión, nuestra mirada de iglesia, para que verdaderamente la voz de nuestra conferencia episcopal y de Latinoamérica, del CELAM, esté plasmada en la reflexión que va a haber el próximo año. Por eso yo de verdad con toda humildad invito a cada uno de ustedes, los que están escuchando este programa, a que se sumen a la reflexión parroquial, a la reflexión diocesana, y seamos parte de este momento histórico dentro de lo que es la vida de la iglesia. Ujú. Sí, una gran tarea, una gran misión, y sobre todo yo creo que la misión primera es esa, ¿no es cierto? Como dice la oración del sínodo, dice ponernos ante ti, ¿no es cierto? Espíritu Santo. De hecho está en latín, ¿no es cierto? Ad sumus es eso, ¿no es cierto? Vamos enfrente tuyo, algo así, ¿no es cierto? Nuestro ser está enfrente tuyo, ¿no es cierto? Todo mi ser, todo lo que yo soy está enfrente tuyo, Espíritu Santo. Y solamente uno puede decir eso cuando quiere que el otro le hable, ¿no es cierto? Todo lo que yo soy delante tuyo, Espíritu Santo. Entonces, que escuchemos al Espíritu Santo, que Él nos inspire en nuestra iglesia y nos haga caminar juntos hacia lo que el Espíritu Santo desea para nosotros, ¿no? Como iglesia. Bien, pues amigos, de esta manera estamos poniendo término a este microprograma. Queremos agradecerle que nos escuchen. Les invitamos a través de los canales que tiene Colpin Chile a sugerirnos, compartir algunas experiencias, algunas ideas que puedan ir enriqueciendo, y seamos nosotros quienes a través de este programa las canalicemos y las pongamos, porque tal vez el interés que usted tiene es el de otro hermano y puede ser de utilidad que las vayamos conociendo. Por ahora nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Damos gracias a Dios por la posibilidad de haber compartido estos momentos con ustedes. Fernando. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo grande. Chau, chau.